Tenía yo 20, 21 años cuando en Hoy me mandaron a hacer una grafoentrevista y estaba muy emocionada por conocer a Javier López. Yo veía las catafixias. ¿Ah, sí? Ah, pues un rapidín, ¿no? Entonces, eso como mujer, al menos a mí, Alexandra, me indignó. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor La Verdad. Hoy vamos a estar platicando acerca del lado oscuro de Chabelo, que bueno, a estas alturas ya le hicieron homenaje, ya le hicieron maratónicos programas recordando sus memorias. También ya se le rindieron minutos de silencio por donde quiera. En fin, pareciera que el personaje nos distrae un poco de lo que fue realmente la persona, como Javier López, quien, bueno, pues dejó muchos malos recuerdos en muchos pequeños a quienes les negó autógrafos, les fue grosero, y bueno, todo eso pareciera que ya se olvidó, como cada persona que parte de este mundo, pero hay una acusación todavía más seria, ya que una persona invidente acusa que cuando la llevaron a conocer a Chabelo, le dijo que con gusto accedía a lo que le estaba pidiendo, pero siempre y cuando fueran a acostarse. Entonces, eso es algo que no conocíamos de este señor, es algo que nos sorprende, ¿no? Porque sabíamos que era grosero, que era maleducado, que era una mala persona, al menos en el trato con su público, pero nunca que llegó a propasarse o a hacer propuestas indecorosas. De entrada, vamos a ver a cuánto asciende su fortuna, que bueno, obviamente tantos años de trabajo, varias empresas que logró fundar después de tanto tiempo en televisión, ¿no? Como una marca de zapatos que lleva su nombre artístico, que es Chabelo. En fin, total que se habla de que su fortuna ascendería a unos 10.5 millones de dólares, alrededor de unos 200 millones de pesos. Esa sería su fortuna, que sería repartida entre sus hijos reconocidos, porque hay que recordar que tiene por ahí una hija, ¿no? Que no está reconocida y que, bueno, pues buscaría la manera de hacerse parte de la herencia, ya que esta señorita de nombre Leslie López señaló que había sido procreada en una relación extramarital que Chabelo sostuvo con una mujer llamada Oralia Pérez. Según se dijo en ese entonces, la leyenda de la televisión mexicana realizó el pago de una pensión alimenticia por años, mas nunca quiso reconocerla como hija. Pero se desconoce si Leslie obtendría alguna parte de la herencia. Entonces, gran parte de esta fortuna que acumuló Chabelo fue pues por la liquidación que logró obtener en tantos años con el programa Al Aire, que dicho sea de paso, pues imagínense, era un programa que era puros patrocinios, era pura publicidad disfrazada de concursos y que la verdad hasta sí daba gusto echarse los anuncios porque se antojaba que los dulces que ahí se anunciaban, las galletitas, los muebles, todo, ¿no? Y bueno, pues total que cuando lo corren de Televisa le pagaron una liquidación por casi 150 millones de pesos. Entonces, pues esta cantidad sería prácticamente la mitad de la fortuna que logró recaudar, ¿no? Entonces, bueno, pues total que, como les decía, se sabía que era un señor bastante grosero a la hora de las entrevistas. Dicen que a la hora de los programas no trataba a los participantes como se debía, los ignoraba en cuanto se iban a comerciales, ni siquiera se ponía a platicar con ellos, no los trataba bien. Muchos llegaban a quedar con con esa imagen, ¿no? De un Chabelo muy diferente al que conocían. Así que vamos a ver esta
por ejemplo, este testimonio de esta señora que lo llegó a conocer. A ver, va de nuevo, esperando que no me lo censure TikTok. Hoy los mexicanos nos levantamos con la noticia de que Chabelo hizo la morición. Y en mi otra cuenta, yo subí un video en donde platicaba mi experiencia con ese personaje. Porque resulta que cuando yo era niña, mi abuela me llevó varias veces a concursar cantando al programa En Familia con Chabelo. En ese entonces yo tendría 9, 10 años y Chabelo tendría 31, 32 años. Y yo lo recuerdo como un personaje distante, hosco, poco agradable con los niños que estábamos allí. Alguien que entraba en personaje para salir en la televisión, pero que en cuanto se apagaban las cámaras se retiraba y ni adiós decía. Y entonces llegaron los comentarios de personas diciendo que de los desvividos no se habla, que es de muy mal gusto hablar mal de un desvivido. Y ahora yo les pregunto, ¿por qué a muchos mexicanos les afecta tanto que alguien diga su verdad sobre alguien que ya trascendió? ¿Por qué cuando alguien se desvive queremos idealizarlo y pintarlo como alguien muy bueno cuando no fue así? Y como en toda historia siempre hay más de 2 versiones y habrá quien hable muy bien de ese personaje. Pero en mi experiencia y en mi vivencia no era alguien precisamente agradable. De hecho, en Los Simpson hacen una parodia muy certera sobre este tipo de personajes, Krusty el payaso. Y muchos dicen, pues no tendría por qué querer a los niños, era solo un personaje, y tienen razón. También dije que su programa marcó la infancia de muchos niños en México, porque antes no había internet y nuestra única diversión era levantarnos a las 7 de la mañana para ver el programa de Chabelo. Y algunos niños creíamos que sus canciones de verdad eran para nosotros, nos llegaban. Había una canción muy bonita del Garabato Rojo que una maestra le puso a un niño Chabelo, y con la que muchos niños nos identificamos. Pero ahora yo les pregunto, y sobre todo esto pasa en los funerales, ¿por qué nuestra insistencia en querer pintar a los desvividos como seres casi angelicales? ¿Les ha pasado? Definitivamente, ¿no? Como Colosio en política, ¿no? Que ahora ya todo el mundo cree que era la salvación de México, cuando el señor pues era parte del mismo sistema, cuando era parte de la misma corrupción de Salinas, simplemente Salinas se le estaba saliendo a las manos, Colosio no levantaba en las encuestas, le iba ganando en ese entonces Diego Fernández de Ceballos, y por eso quisieron cambiar candidato. Colosio no quiso, y bueno, ya conocemos la historia, pero de ahí a que Colosio fuera realmente una persona que fuera a cambiar el país, como el presidente López Obrador, jamás era parte de lo mismo. Y solamente por cómo terminó su historia, Colosio, pues ya ahora lo hacen héroe. Pero ese discurso de que veo un México de pobreza, pues es lo que todos los políticos dicen, lo que todos prometen, todos los políticos dicen lo mismo, nada fuera de lo normal. Esta otra, Marifer Centeno, ustedes seguramente han escuchado últimamente, también conoció a Chabelo y la hizo llorar. Yo lloré con Chabelo. Yo tengo una historia con Javier López, quizás no con Chabelo. Tenía yo 20, 21 años cuando en Hoy me mandaron a hacer una grafoentrevista. Yo estaba muy emocionada por conocer a Javier López. Yo veía las catafixias, llegué a su foro de televisión. Era una grafoentrevista donde ellos escriben y con eso vamos hablando de su vida, su personalidad. Y cuando llego con Gus Rodríguez, que en paz descanse también, y además a quien extraño todos los días y me duele todos los días su ausencia. Bueno, llego yo a la entrevista con Gus Rodríguez para entrevistar a Javier López Chabelo. Resulta que en ese momento me ve Javier López Chabelo y me dice, ustedes, sí, vengo a la entrevista, señor. No le voy a dar la entrevista porque ya me advirtió una persona que usted es muy mala persona y que después de hacer la entrevista habla. Y entonces, pues tenía 20 años, dice Gus Rodríguez que se me pusieron los ojos rojos. Y le dije, no es cierto, yo no hablo mal de las personas. Y mucho, a ver, ahorita digo, pues hago cosas muy fuertes en redes, pero en ese momento no. En ese momento tenía yo 20, 21 años y de verdad era extraordinariamente inocente. Y se me pusieron los ojos rojos y lloré. En eso
Javier López me volteó a ver con ternura y me dijo, perdón señorita, ¿cómo le puede pasar esto a un viejo lobo de mar? Yo veo quién es usted. Haga conmigo lo que quiera, llegamos la entrevista. Se hizo la entrevista y aquí les dejo la foto. Y fíjate que él decía que todavía antes de salir al programa, que siempre fue un éxito, sentía nervios. Y tenía una capacidad de organización y tenía... Entonces, bueno, pues ahí está. Cuando la ve ya a punto del llanto, cambia su manera de tratarla, pero o sea, simplemente era por una mala persona, ¿no? Por que no quería dar la entrevista. Y aquí está una actriz y conductora que asegura que cuando ella fue con él le propuso un acto indecoroso, ¿no? Simplemente por acceder, ¿no? A lo que ella estaba pidiendo. Ahorita ya es individente, pero dice, no lo dije por evitar un conflicto, porque si yo se lo hubiera dicho a mi esposo, imagínate lo que hubiera desencadenado. Y digo, fue erróneo. Pero el señor en ese momento era un gran consentido en la empresa. Entonces lo único que yo sí puedo decir es que no fui la única. Pero a mí no me gusta hablar por los demás, aunque sí puedo afirmar que no fui la única. Entonces, ella dice, Javier López me condicionó a que prau y entras a la televisión, y si no, adiós. Lo más indignante fue que aún diciéndole que mi esposo estaba afuera, se burló de mí diciendo, ¿y quién se lo va a decir? Yo me pregunto, ¿qué valor moral puede tener una persona como esta? Entonces vamos a ver el momento en el que pues hace esta declaración. A un casting, llevo mi currículum, llevo mis fotos y pues me dicen que me preguntan que qué tan importante es para mí regresar a la televisión. Yo creo que traía ya un currículum importante, ya había yo trabajado en programas unitarios con Loquito Valdés, con el señor Alejandro Suárez, con don... Me hubieran dicho, no te quedas porque no sirves, pero no que te digan qué tan importante es para ti. Así, pues un rapidín, ¿no? Entonces, eso como mujer, al menos a mí, Alexandra, me indignó, me ofendió, me enojó. Y por esa razón es que nunca regresé a la televisión. Pues las lágrimas brotaron de coraje, me levanto, le dije, señor, por favor, yo vengo a pedir trabajo y además mi esposo está allá afuera y mi hijo. Y pues lo que yo obtuve por respuesta fue, ¿quién se lo va a decir? Yo no. Me salí pues llorando. Entonces, bueno, pues ahí tienen las declaraciones de esta actriz. Y bueno, pues cada quien sacará sus conclusiones. Y mientras tanto, llego ya al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opines, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libres.